Echeverría. Nuestra hermana Marlene Rodríguez Echeverría. Bueno, pues comenzamos. Adelante, mi hermano. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Tengan ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Charlas Bíblicas este 22 de julio de 2020. Agradecemos de todo corazón a nuestro hermano Jesús Lozada, quien nos asiste regularmente en el programa haciendo una cantidad de cosas muy importantes. Los saludamos, hermano, y muchas gracias. Buenas noches, hermano. Saludamos también a las páginas que se conectan con nosotros y hacen posible una más amplia difusión. La página Sola Escritura, el Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad, Grupo Teteleste en Chile, María Beatriz Scampini en Argentina, Alexander Porras en Costa Rica. Todos estos muy queridos hermanos que son nuestros enlaces, pues les damos un fuerte abrazo, agradeciendo de todo nuestro corazón su participación en su programa Charlas Bíblicas. Saludamos también a todos nuestros hermanos de las comunidades hispanas de Canadá, los Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, hermanos muy queridos todos, nuestros hermanos de España, de las Islas Canarias. Cuánto gusto saludarles a todos. Es un privilegio, así lo estimamos. Nuestro hermano Javier, nuestra hermana Fiti. Nuestra hermana Fiti. Y bueno, los que nos oyen en España. Los que nos oyen en España, muy queridos hermanos y hermanas. Y pues aquí estamos sus servidores, Armando González. Buenas noches, hermanos. Nuestro hermano Roberto Islas. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestro programa. Hemos venido hablando sobre los sellos distintivos del cristiano. Esta va a ser nuestra sexta participación con respecto a la justificación por la fe como sello distintivo del creyente. Probablemente esta sea nuestra última participación acerca de este tema y continuaremos con los sellos distintivos del cristiano a partir del siguiente programa. Bueno, pues tenemos esta noche en particular la participación de nuestro hermano Roberto Islas, quien tiene un aporte especial sobre el tema de la justificación. ¿Verdad, hermano, que así es? Sí, hermano. Platicaba yo con el hermano Armando que quizás no habíamos hecho una distinción precisa entre diferentes alcances de la palabra justo, justificación, justificar, y qué diferentes énfasis le da la escritura, porque incluyendo en los diccionarios, ¿sí se me escucha? Okay. Incluyendo en los diccionarios vienen diferentes acepciones, alcances, énfasis de la palabra. El más sencillo es un sentido de la palabra justificar que tiene que ver con las cuestiones éticas. Un ejemplo sencillo de esta forma es ahí donde dice en Génesis 6:9, y a lo mejor nuestro hermano José Antonio puede ver la palabra en griego para que él haga algún comentario. En Génesis 6:9 habla de Noé como hombre justo. El alcance ahí es el primer sentido que tendría la palabra justificar o justo, justicia, que sería ahí un alcance más bien ético, quizás hasta un poco moral. La diferencia pues sería más bien el sentido. Y ahí cuando habla de justo, que no era un justo, bien podríamos entenderlo como éticamente correcto. Recto sería una traducción, no sé qué opina mi hermano. Lo leo si gustan, sí, como dice. No. Dice, esta es la genealogía de Noé.
y comienza: Noé fue un varón justo, sin defecto en su generación. Noé caminó con Elohim. Ujú. Así es. Y la palabra aquí es anthropos dikeos, con esa, Hombre justo. utilizando esta raíz que encontramos en verbos y sustantivos De justicia. de justicia, Ujú. Y ahí significa más bien el énfasis es rectitud, no era un hombre recto, rectitud. en este ético, caso. en el sentido ético, quizás hasta con un alcance moral, pero sin abandonar esta idea de comportamiento hacia otros iguales. Luego hay una segunda acepción que también está muy marcada en el Antiguo Testamento, que es la que encontraríamos en Proverbios, por ejemplo, es un ejemplo solamente, en Proverbios 18-17. Si no mal recuerdo, ahí en Proverbios 18-17, el sentido de la palabra justo es más bien un sentido lógico. Ujú. Como dice ahí, Fíjate, dice, justo parece el primero que defiende su causa, ¿Proverbios qué? 18-17. es la BTX 3. 4. Sí, aunque dice justo a sí mismo o a sus ojos, esta es Ahí, la idea de la Septuaginta. ajá, ahí más bien sería un sentido más bien lógico, justo en el sentido, digamos, cómo se exterioriza algo desde el pensamiento, no tanto forense declarativo, que es el sentido que nosotros hemos querido distinguir. Aquí no hay nada de eso. Como en Romanos 5:1, por Ajá, ejemplo. por ejemplo, o en Gálatas 2, O en Gálatas 2. ajá, que ahorita vamos para allá. Léalo, jefe, por favor. ¿Es cuál? 18, 17. 18-17. Esta es la BTX 4. Proverbios 18, 17. Dice: el primero que se defiende parece tener razón. Sí, ahí lo tradujeron correctamente, hacen énfasis en el sentido lógico, de pensamiento, justicia en el sentido más bien de razón. El primero que se defiende parece tener razón, hasta que llegue el otro y le contradice. Vamos a leer el 16. Dice: los regalos abren paso al hombre, lo conducen ante la presencia de los grandes. El primero que se defiende parece tener razón, hasta que llegue el otro y lo contradice. Hay que hablar más fuerte. Sí, el echar suerte pone fin al pleito y decide entre los poderosos. Es decir, la palabra que aquí utiliza en la BTX4 es razón. Ajá, lo traduce como razón. Se fija, hace énfasis en el carácter lógico de la justicia. Ahí en la Septuaginta, ¿cómo dijiste que decía, hermano? Dice, justo a sí mismo, dice, dikeos eaftu, Uh-huh. dice aquí, luego dice, catígoros, dice, justo, ahora verás, fíjate que hay una palabra aquí que no entiendo, que es protología. Debe ser Septuaginta. Es una palabra septuagíntica, pero ese de dikeos eaftus es como la idea de justo en su opinión. Uh-huh. Exactamente, tiene razón, él cree que tiene la razón. Él cree que tiene razón. Exactamente, por eso está bien traducido. Este es un sentido lógico de justo, pero es correcto traducirlo justo, pero siempre y cuando se entiende esta diferencia de qué justo está hablando. Exacto. No es el impecable, el perfecto. No, nada de eso, sino justo como con razón, de algo mental, algo que él cree. Y sin embargo, sí utilizan la raíz de la palabra, ¿no? Claro. Dice ¿Sí? Dikeos. ¿Sí? Exactamente, ese es el punto. Eso es lo que estamos tratando de distinguir. Dikeos. La tercera acepción, o el tercer sentido de la palabra, es el sentido forense o judicial, que es precisamente el que hemos estado nosotros haciendo énfasis y que lo encontramos muy, muy claro, pues en Romanos 5:1 y por supuesto en Gálatas 2. No sé, jefe, si usted... El que quieras. Ahí el sentido es forense.
es externo, es declarativo. ¿Cuál quieres que lea primero? El que usted quiera, jefe. Los ¿Cuál dos, de los dos? van Romanos 5:1 y el otro Yo lo está leo. muy clarito, es en Gálatas, Gálatas 2:24. capítulo 2. 2:24, ¿no? Romanos 5:1 es el texto que hemos venido leyendo y que vamos a continuar quizás el día de hoy. Dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es como dice la Biblia, Gálatas 2, Gálatas 2, es decir, 2:24, hermano. 2, Aquí está, 2 ¿qué? 15. 2:15, exactamente. Dice, nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores entre los gentiles, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Ahí el sentido es forense. Ahí por eso el énfasis en declarado está correcto, porque está hablando de un juez que juzga y emite un veredicto, y el veredicto es inocente. De hecho, en los diccionarios, como contraparte de justo, de declarado justo, ponen inocente como un equivalente. Inocente de la ira de Dios, ¿no? Sí, en ese sentido. Y ese es el énfasis que tiene aquí en Gálatas 2:15 al que leímos, 16. No leímos hasta el 17, 16. 15 y 16. Y es el mismo énfasis que tiene en Romanos 5:1, que es el texto que nosotros hemos estado trabajando ya arduamente durante 5 sesiones anteriores. Es el mismo sentido, una declaratoria de justicia. Es justificado o justo, pero justo en el sentido de forense, declarado inocente. Y la última acepción, es un sentido religioso. Ahí es más bien como la posición del juez. A lo mejor, antes de ver el texto de Juan, conviene ver el texto de Lucas, porque Lucas entendió perfectamente bien este asunto. Cuando habla de Zacarías, ¿alguien me dice dónde anda? Lucas 2. Lucas 2 debe ser. Cuando habla de Zacarías, la mujer, el esposo de que Zacarías y Elizabeth y Elizabeth, eran, ¿qué texto es ese? debe ser Lucas 2. Lucas 1:5. Un sacerdote llamado Zacarías. Ajá. Se turbó El 6, Zacarías. es el 6. Bueno, 5 y 6, jefe, adelante. Y Lucas anduvo con Pablo tanto tiempo que tenía perfectamente claro estos dos significados: el significado religioso de la palabra y el significado forense. Ya dije, el significado forense está muy claro en Gálatas 2 y todavía más claro en Romanos 5:1. Pero aquí, En este caso era Zacarías y su mujer, ¿verdad? Que eran Sí. considerados justos. pero fíjense el sentido, y Lucas lo aclara como para que nadie vaya a equivocarse. Dice qué significa justicia aquí. Adelante, Dice, jefe. hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, Y ahora diga por qué. Porque eran justos delante de Dios. conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Explica por qué. Fíjense, ahí está explicando específicamente por qué la Eran palabra justos. justo es un sentido religioso, es decir, se apegan a la ley. Es como el juez. El juez, cuando declara a alguien inocente, decimos el juez es justo,
pero no porque se esté declarando sobre el juez algo, sino porque él se está pegando a la ley. ¿Se fijan? Cuando el juez declara justo a alguien, están en juego los dos conceptos de justicia, el que recibe, el receptor de la declaratoria, que él es declarado justo. Bueno, puede ser cuando un juez puede declarar a alguien justo o injusto, o culpable o no culpable, Ajá. y se apega a la ley, entonces es justo. Exacto, ese es el punto. Vean que están en juego los dos conceptos de justicia. Ujú. Ese es el sentido que aquí lo aclara muy bien Lucas. Vuélvenos a repetir estos dos conceptos para nuestros hermanos. Mira, el sentido forense primero, el sentido forense, el que recibe la declaratoria de justo, que equivale a inocente. De parte de un juez. Ajá, de parte de un juez. Es forense, por eso es judicial. Forense significa jurisdiccional. Y a su vez el mismo del juez que está declarando justo, él es juez justo, pero él, ahí la palabra justo significa se apega a la ley, que es este sentido que nos marca muy claramente Lucas aquí sobre Zacarías. Lo voy a leer, jefe 5 y 6, para que vean qué significa este otro sentido religioso. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, ¿Por qué? conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense, se apegaban a la ley de Dios. Eso les da el carácter de justos. Es un sentido religioso. Este segundo sentido solo aplica a creyentes, a los que ya han sido declarados previamente justos. Hay justos por consecuencia de la justicia. Exacto. Es decir, Andan conforme. dicho de otra manera, aquellos que han sido justificados, Ajá. En el sentido forense. en el sentido forense, Ahora. son justos por dedicarse a las cuestiones religiosas como producto de la justicia Ajá. y de la ¿Y salvación. qué es eso? Significa, pues aquí lo dice Lucas, a andar irreprensiblemente en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero esto no tiene nada que ver con la declaratoria de justicia, sino ya con el caminar cristiano. Son diferentes. Es la misma idea que tiene Santiago en el capítulo 2. De hecho, lo dice Claro. Santiago. Si quieren lo leemos. Claro. El capítulo 2 lo dice. Jacobo. Es el mismo sentido. Le está hablando a gente que ya es cristiana, que ya han dado, que además conocen la ley. Y les dice en qué sentido es. Adelante. Jacobo 2. Sí, desde el 2 empezando. Del 2 al 13, ¿no? No, al 20. ¿Qué? El versículo que 23 y 24 son, pero podemos empezar desde el 2, ¿no? Desde el 2. Sí, para que quede bien clarito. Bueno, pues desde el 1 ya. Adelante. Hermanos míos. Dice, hermanos míos, no hagáis acepción de personas en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque si en vuestra sinagoga entrara un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entrara un pobre con ropa andrajosa, y miraras con agrado al que usa ropa espléndida, y dijeras, siéntate, tú bien aquí, y dijeras al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí debajo de mi escabel, no seríais parciales entre vosotros mismos, y os haríais jueces de pensamientos malvados. Fíjense, está hablando del sentido religioso, desde la posición del juez, porque están juzgando un evento. Claro. No está hablando del sentido del que recibe la declaración de justicia. ¿Te fijas? Está hablando de este otro sentido religioso del que se apega a la ley y les está diciendo, en realidad no se están ustedes apegando a la ley, a las ordenanzas. Ahorita vamos a ver de qué ley, porque lo dice. Adelante. Y os haríais jueces de pensamientos malvados. Oíd, hermanos míos, amados, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe
y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero vosotros despreciasteis al pobre. ¿No os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos mismos el nombre digno de alabanza que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley regia, según la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Ahí está, se fijan, el énfasis es de obediencia a la ley, y la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es con la que están juzgando y están juzgando mal. Se fijan, el énfasis sigue en esto. No está hablando para nada del sentido forense, para nada, sino del sentido de apego a las ordenanzas, el sentido religioso. Adelante, que Dice el 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, es hecho culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, como quienes van a ser juzgados mediante una ley de libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero la misericordia prevalece sobre el juicio. Versículo 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguno diga tener fe y no tiene obras? ¿Acaso puede la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana andan pobremente vestidos y carecen de sustento, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿cuál es el provecho? Así también la fe, si no tiene obras, esta muerta es en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo por las obras nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y la fe fue perfeccionada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios, y se le contó como justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Veis que el hombre es declarado justo por las obras, y no solo por la fe? Y asimismo también la ramera Rahab no fue declarada justa por obras cuando hospedó a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Ahí en el 21, ahí en el 21 del 2, ¿Sí? ahí dice declarado justo. En mi opinión, ahí está mal traducido. Ahí es el sentido religioso y debió de haberse traducido nada más justificado en el sentido religioso, es decir, se apega a la ley, porque ahí no está hablando de una declaratoria de justicia, sino del sentido religioso. Creo que ahí se exageró un poco el texto y se le dio el mismo sentido que en Romanos y no se hizo la distinción. Tienes razón. Ahí el sentido es el sentido religioso. Tienes razón, hermano. Debería de decir, no fue justificado por las obras Abraham, en el sentido, no se apegó a lo que Dios le ordenó a Abraham. Y la respuesta es claro. Sí, no es una declaratoria de justicia. Ahí no es declaratoria de justicia. Ahí no es el sentido forense. Porque todo viene en función de la obediencia Ajá. al mandato de Dios. A lo que Dios... En la idea de Lucas que leímos de Elizabeth Claro. y... Aquí está hablando de la justicia después de la justificación. Exacto. Está hablando de la justicia después de la justificación.
Eso puede generar un poquito de conflicto si no se tienen en clara las diferencias. Claro. Es decir, el creyente justificado por la fe o declarado justo por la fe produce justicia en base a lo que ya recibió. Sí. Las obras. Una obra buena, como decimos, no es más que obediencia. Pero no tiene nada que ver con la declaratoria de justicia, porque esa ya pasó. Estoy hablando de un cristiano. En un cristiano eso ya pasó. Ahorita obedece, ¿por qué? Porque su Señor se lo dice. Solo, punto. Y ante los ojos de Dios esas obras son buenas porque Dios las programó de antemano, dice en Romanos 8, que hay algo más. Cuando el hombre hace eso, el cristiano, perdón, hace eso, además puede alcanzar un grado ahí que es diferente, que es ser amigo de Dios. No solo hijo en el sentido, sino ahí lo dice Santiago. 2 veces aparece eso de amigo de Dios, uno es en un evangelio y aquí. Y solamente son en esos casos. Uno es cuando el Señor les dice, ya no os llamaré, ahora los llamaré amigos. Hermanos. Amigos. Pues ya no los llamaré hermanos, ¿no? Los llamaré amigos. Es un grado Sí, más hermanos, alto. no nos llamaremos. Sí, Es al que obedece. Dulos. Al que obedece. Pero ya es aparte de la declaratoria de justicia. No tiene ya nada que ver aquí la declaratoria de justicia. Esa ya pasó, es historia. Aquí está hablando del cristiano, el que anda allá. Por eso ahí se me hace exagerado en 2.21, en la BTX, que se traduzca La 4. declaratoria. En la 4, no me acuerdo en la 3 cómo lo dice. ¿Tendrás por aquí tu 3, no, hermano? No, hermano, pero Pero déjalo, hermano, nada más yo quería hacer ese comentario, pero por supuesto tú a lo mejor desde el griego nos puedes decir algo más. no, es perfectamente razonable lo que tú estás diciendo. Y resulta que la 3 sí dice justificados, Así debería ser. pero resulta que dice justificados en otros lugares donde debiera traducirse declarados justos. Sí, exactamente, es que no se hizo la distinción. No se hizo la distinción. Y eso es luego a veces el problema. Entonces, para resumir, en Gálatas 2 y en Romanos 5:1, ahí sí debe decir declarados justos. Y aquí en Santiago solo debe decir justificado, en el sentido religioso, es decir, se apega a las ordenanzas y mandamientos, lo que dice exactamente Lucas, de Elizabeth y del papá de Juan el Bautista. ¿Por qué no lo vuelve a leer ese texto, jefe? ¿De cuál? De Lucas. De Lucas. Lucas, ¿qué dijiste, hermano? 1:6. 1, 5 y 6. Porque ahí queda muy claro este sentido religioso. Vean cómo Lucas, alguien que anduvo mucho tiempo con Pablo, es el que hace la distinción bien clarita. Anduvo tanto tiempo con Pablo que él no tenía conflicto entre una y otra idea de la misma palabra. A mí me encanta eso, ver esos énfasis, porque un sujeto que anduvo con Pablo y que entendió perfectamente bien la diferencia, lo clarifica. En su narratoria, ¿verdad? Ajá. Dice, ambos, tanto Elizabeth como Zacarías, eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ya ves. Por eso eran Se justos. ajustaban a la ley regia que dice Santiago, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Oye, hermano, ¿y este es el sentido que tiene justos en muchos pasajes del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento más bien el énfasis son las otras dos acepciones, justo en el sentido más bien ético y más bien lógico. Estos dos énfasis son más bien del Nuevo Testamento. Yo quiero pensar, no conozco el desarrollo de la palabra, quiero pensar que la palabra evolucionó. Pero en Habacuc no, ahí no, porque es una referencia, Es una referencia a la declaratoria de justicia. El punto con Habacuc es ya cuando está evolucionando la palabra, es mi opinión, jefe, pero necesitaríamos ver el historial de la palabra. Porque en Habacuc sí dice claramente, el justo vivirá por mi fe. Sí, hay una diferencia gramatical, ¿verdad?, entre la 70 y cómo lo dice Pablo. En ese pasaje Ese que está diciendo Habacuc 2. ¿Es Habacuc 2 qué? porque 2:4. porque
hasta donde yo recuerdo, esa diferencia que le da Pablo es como aquí cierra la evolución de la palabra. Le da el verdadero alcance, que ya estaba, digamos, en germen en Habacuc. Porque habla de ¿Sí, sí me vida. entiende? Está como en germen en Habacuc, pero Pablo en Romanos ya lo da consumado. Porque termina con un mu, ¿no, hermano? Así es. Exactamente. Bueno, No termina con un mu, sí, pero ahí dice, está. Pistevos, dice, o dediqueos más el justo, ek. ecpisteos mu zítete. De la fe mía o de mi fe vivirá. ¿Y cómo lo dice Pablo? Para ver la diferencia. Pablo lo dice. Hay 3 versículos, ¿no? Sí, el otro está en, Romanos. ¿qué es? Romanos 1:16. Sí. Hasta donde yo recuerdo, esa pequeña diferencia era así como, aquí termina el desarrollo de esta palabra. Pero bueno, sería que buscar bien el desarrollo histórico, que es difícil hacer eso, La 17. lexicografía. 17. La lexicografía luego de las palabras es muy complicada, son muy antiguas. Fíjate que no tiene mu, nada más dice, o dediqueos ecpisteos cítete, mas el justo de fe vivirá. O por fe, ¿no? Puede ser por, te lo traduce, Ujú. te lo traduje muy Muy literal. muy literal, por la fe. ¿Cómo traduce, por cierto, la Biblia textual ahí, en 1:17? Dice, porque en él es revelada una ¿Por qué? justicia. Porque en él es revelada una justicia de Dios de fe a fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. Está bien. Ahora mira, Me gusta fíjate más la que Septuaginta, ¿no? realmente, digo, Lucas usa diqueos, Habacuc usa diqueos, Ujú. los textos del Antiguo Testamento es diqueos. Somos realmente nosotros, ¿verdad? Los que en la recta interpretación tenemos que hacer estas distinciones. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de estas dos acepciones que yo estoy marcando, Lucas es el que la hace. Pero usa la misma palabra, ¿no? Sí, Ah, pero pero ahí dice qué el significa. contexto ahí dice qué significa. Él dice, aquí me refiero con justo a esto. Como en el caso de Zacarías y su mujer. Exacto. Claro. Eran justos porque andaban. Explica por qué. Explica por qué. O sea, da la razón de por qué son justos. ¿Por qué ahí se usa esa palabra en ese sentido? ¿Y por qué Pablo la usa en otro sentido, en sus dos acepciones? Job 1:1 también lo dice, ¿no? No lo sé. Ahí era más bien sentido ético, si no mal recuerdo, ¿no? Job 1:1. Este hombre era perfecto Sí, y recto. Y se utiliza diqueos, ¿no, hermano? Fíjate, sí se usa alicinos, amemptos diqueos. Ajá. Ahí, pero ahí más bien es el sentido ético de la palabra, igual que Claro. con Noé. Alicinos es recto, viene de Alicia, Ujú. verdad. Era verdadero, era auténtico. No doble. ¿Ves, te fijas? Qué bonito, qué bonito. Amemptos, irreprensible. Diqueos también. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Y a mí la verdad me gusta mucho cómo en la Septuaginta está Habacuc 2:4, porque dice, el justo vivirá por mi fe. Utiliza el mu En la en Septuaginta. la Septuaginta. Claro. Sí, queda clarísimo. Y Pablo lo usa en ese mismo sentido. Ujú. Pablo lo usa en el mismo sentido. Quizá yo creo que el mu lo obvia Pablo cuando cita Porque le está hablando a gente que ya sabe eso. exactamente, porque entiende que la fe es un don de Dios, es la fe de Dios, ¿verdad? Sí, sí, porque él lo dice muy claramente en Efesios 2. Claro. Esa fe es de Dios, no de nosotros, es de Sí, Dios. no se confunda. Exactamente. Entonces ya no tiene ningún sentido estar. Pero fíjate cómo Pablo cierra ya. Aquí está el significado. Este es el alcance. Este texto también está en Hebreos, ¿no, hermano? El justo vivirá por fe. No me acuerdo. Pero ahorita lo buscamos. Ahorita lo buscamos. Todo fuera como es. Hasta los hermanos ahorita nos van a decir cuál es. Claro. Sí, hombre, pues si estamos en comunidad cristiana,
Ahorita te vamos a ver. Se usa, ahora verás, en Hebreos. Hebreos 10:38. Y Pablo lo vuelve a usar en otra parte. Y fíjate que aquí dice, o dediqueos mu, mi justo. En Hebreos. En Hebreos 10:38, ahora déjame ver si esto está en Romanos 1:16. ¿Qué no era 17? Sí, dice. 17. Sí. Fíjate, aquí es o dediqueos ecpisteos cítete. No dice ni justo. Porque Pablo quiere hablar del sentido forense. Eso es lo que yo les quería decir hace rato. Quiere poner énfasis en que es algo externo. Y acá en Hebreos no, en Hebreos está más bien apapachando a la gente, porque ahí tenía por ahí algún problema, quizás de pecados o algo así. Entonces, Pero cita el mismo Habacuc. sí, lo cita. Sí. Pero ven los énfasis que le están dando al texto. O sea, cita mismo Habacuc que Hebreos 10:38. Según yo Sí. tenía entendido que había 3 referencias a ese texto de Habacuc. Son 2 de Pablo y esta de Hebreos. 2 de Pablo. Sí. Me sorprende el mu De Hebreos. De Hebreos. Mucho. Estamos hablando de una palabra mu, hermanos, que es una palabra griega, que es de una palabra de pertenencia, de mío, Es de un mí. pronombre Es un infinitivo. un genitivo. Sí. Que significa mío, Mi mío, ¿verdad? o mí. Ujú. Y entonces en 10:38 estaría diciendo, dice, o dediqueos mu. Dice, más el justo mío o mi justo, más mi justo, por fe vivirá. ¿El que le escogió? ¿Ya ven? Está padre, ¿no? ¿Cómo no? Y son citas de la Septuaginta, me sorprende las tres. Ese es Habacuc. ¿Verdad? ¿Cuál es la fue otra? Dijimos. Uno es Romanos 1, el otro es... 1:17, Hebreos 10:38 ¿Y la otra? Y nos falta una más. y la de, a ver, Nos falta una más. De Pablo, porque son 3 según yo. Son 2 de Pablo, sí. Sí. a ver, La estamos buscando, hermanos. es Gálatas 3:11, Órale. que es idéntica a la que emplea él en Romanos 1:16. Porque Más está el hablando del justo. sentido forense. Aquí dice, porque el justo por fe vivirá. Sí, es que Pablo está haciendo mucho énfasis en el sentido forense. Exacto. En cambio, Santiago no. Y Santiago- Natalio lo traduce bien, ¿eh? Sí, Natalio Sí. Fernández, Natalio Fernández. que fue el que tradujo la Septuaginta al español, hermanos y hermanas, en 4 volúmenes, del que hemos hablado ya anteriormente. Editorial Sígueme, la Septuaginta. Y bueno, así como Pablo utiliza carne en este sentido podemos decir, de la naturaleza adámica caída, Sarx. el hombre que está esclavizado por el pecado y por sus pasiones, que es muy fuerte el énfasis de Pablo aquí, ¿verdad, hermanos? Sí. A diferencia, por ejemplo, como Juan, que utiliza carne, y otros autores del Nuevo Testamento, que utilizan carne, por ejemplo, para referirse al cuerpo, ¿Está bien? ¿verdad? Y Pablo es muy enfático cuando utiliza carne en este sentido. O también cuando utiliza la palabra cosmos, ¿no, hermano? Mundo. Que a veces es en un sentido... La gente. O el mundo en el sentido negativo, de ustedes amaron más el mundo. Claro. Sí, y entonces como que los autores del Nuevo Testamento tienen referencias más, no sé, se refieren más a determinadas cosas, ¿verdad? Que otros autores cargan las palabras con énfasis diferentes. Bueno, no sé si estoy diciendo. O contextos más bien, ¿no, hermano? O sea, En las función- palabras tienen acepciones. En función de los contextos. Exactamente. O sea, la palabra misma tiene varias acepciones.
En este sentido ya vimos el sentido moral, el sentido lógico, forense y religioso. y religioso. O sea, son 4 acepciones que tiene la palabra y que se muestran en función del contexto en el cual se está hablando, ¿no? Si se dan cuenta, hermanos, el contexto es muy importante siempre. El contexto clarifica el sentido de la... ¿En qué sentido está usando una palabra? Exactamente. Es decir, que el mejor comentario de la palabra es la palabra misma. Simplemente tenemos que ser cuidadosos de revisar con una lupa en la mano lo que está antes y después de algún versículo que nos interese. ¿Sí? Exacto. O en el contexto del pensamiento del mismo autor, ¿no? Exacto. Como en el caso de Pablo, que utiliza la cita de Habacuc, tanto en Romanos como en Gálatas, haciendo referencia a que el que es justificado, o aquel al que es declarado justo, vivirá por el medio que es la fe. Muy bien dicho. Así es. Antes, bueno, yo quería decir esto, hermano. Sí, pero no, todo lo que tú quieras decir. No, yo quería decir esto porque, digo, la vez pasada que los oía a ustedes en vivo y a todo color, me di cuenta de que a lo mejor faltaba hacer la distinción que no habíamos hecho. Digo, lo habíamos intuido y lo habíamos manejado y habíamos hecho énfasis en la declaratoria de justicia, pero a lo mejor para que quedara bien claro el texto de 2 de Santiago, hacía falta leer el de Lucas. Ahora bien, hermano, déjame preguntarte, el creyente que es considerado dikeos, que es considerado justo, ¿en cuál hay 1 o 2 sentidos en el que el creyente puede ser comprendido? Es decir, en el sentido de la declaratoria de justicia, pero también del otro, o el otro no. ¿Clasificado? Sí, yo creo que sí. Sí, pero son diferentes. Es decir, primero es declarado justo y después va a ser justo conforme vaya realizando, se apegue a las ordenanzas y mandamientos del Señor. Por eso era tan importante el texto de Lucas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, sí, y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Esa es la ley recta. Es decir, no le digas, porque lo dice muy claro, Santiago lo dice espectacular, no le digas a tu hermano Dios te bendiga, y lo hemos platicado muchas veces, lo hablamos cuando hablamos de la fraternidad. Es decir, no le digas a tu hermano Dios te bendiga cuando ves que tiene frío. Necesidad. Claro. Entonces, te conviertes en justo, producto de la justicia ya dada del Señor, cuando le dices, Dios te bendiga, hermano, y ten esta chamarra para que te cubras. Eso es apegarse a los mandamientos y ordenanzas del Señor, porque estás amando a tu prójimo, que es él, el cristiano, el otro igual. Y eso es ser justo, pero no justo para vida, hermano. Sino por... Exacto. Exactamente. Este es un punto muy, muy importante. Sí, no es justo para vida, sino es... ¿Para vida qué quieres decir? Para vida quiero decir que el Señor te sacó de muerte a vida, porque estabas muerte y eras condenado por Dios, porque la ira de Dios estaba sobre ti, porque la ira de Dios permanecía en ti, pero la justicia de Dios, el de haberte declarado justo, te da vida, vida espiritual, te hace miembro de la familia de Dios, te hace hijo de Dios, pero como producto de eso, tú emanas justicia, que es la justicia religiosa. Podemos decir no para ganar tu salvación. No para ganar tu salvación. Sino como signo de que la salvación está contigo. Es decir, tu hermano no tiene para... Tienes una fe viva, dice Santiago. Tienes una fe viva. Tu hermano no tiene para comer este fin de semana. Está enfermo y no tiene para las medicinas. Entonces, hermano, Dios te bendiga con un billete de 500. No, vete y Dios te bendiga. Que era el mismo sentido que el Señor Jesús les reclama a los judíos. Si no honres a tu padre y a tu madre diciéndole, ándale chiquito, que te vaya bien. Cuando sabes que ellos tienen necesidad. Exactamente. Y tú tienes con qué. Además, esto ya lo hablamos en el sello de la fraternidad, el sello cristiano de la fraternidad. Ya lo hablamos. Amén.
pero está conectado con el aspecto de la justicia. Ese es el consecuente. Es el consecuente, efectivamente. Pero no tiene nada que ver ya con salvación, ¿se fijan? Este otro sentido no tiene nada que ver con Exacto. salvación. ¿Por qué obedecemos? Porque Dios nos lo ordena. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es la idea de Santiago. Santiago se la pasa explicando en el capítulo 2 esa idea. Y pone ejemplos, pone a Abraham como ejemplo. Dice, no está hablando de Abraham cuando inicialmente creyó, sino está hablando 15 años después cuando le ordena a Dios sacrificar a su hijo. Y él obedece. Sí, porque cuando inicialmente creyó, la Biblia es muy clara. Ni hijo tenía. No, y dice, creyó y le fue contado por justicia. Sí. Pero ahorita ya no. Ahorita está hablando de que se apega a las ordenanzas y de que Abraham obedece sacrificar a su propio hijo. Y es declarado justo, como dice ahí, aunque el declarado a mí no me gusta mucho, pero bueno, es declarado justo en el sentido de se apega a la justicia. Por eso me gustaría más que no estuviera ahí como declarado. Pónganle ahí justificado. una notita, hermanos, en Santiago No, 2:21. Yo creo que para la quinta edición de la Biblia textual esto va a modificarse. Y conviene además poner una nota al pie que explique esto. Claro. Para que no piensen que al poner ahí justificados y no declarados justos, algo se pasó por alto. O hubo inconsistencia en la traducción. Estaría bien, fíjate, hacer la aclaración. Sí, ¿verdad, hermano? Los dos sentidos. Muy bien. Y bueno, fíjate que estaba yo considerando que estos énfasis que el Señor nos ha venido dando aquí en los programas son verdaderamente sellos distintivos del creyente. Y no he visto que se haga mucho énfasis Claro. en otras plataformas y en otras explicaciones o predicaciones, y esto es esencial para nosotros. Fundamental. Porque además vamos a ver otros que son igualmente importantes, ¿no? Bueno, yo imagino que vamos a hablar más adelante ya de las buenas obras en sí mismas como algo distintivo del creyente. Exactamente. Pero aparte ya de esto ya queda claro. Sí, tenemos que hablar de la santidad, por ejemplo. Ujú. Tenemos que hablar del sacerdocio, Sí. que es también importante. Y de la glorificación, Tenemos que hablar de la que es un glorificación. sello distintivo final del cristiano. Sí, tenemos que hablar de la vida eterna. De lo que dice ahí en Romanos 8, a estos también glorificó, ya como algo consumado para Dios. En presente debe estar, hermano. En presente. O sea, ya. Ya glorificó. Tú dices en Romanos 8 cuando dice a estos glorificó. Sí. Fíjate que está en pasado. Sorpréndete. Para la mente de Dios ya es algo consumado. Es algo hecho y déjame checarlo aquí en este preciso momento. Me encanta. A mí Romanos 8 me encanta. No, Todo hermanos, Romanos es que- me encanta. ¿Podremos vivir sin el 8? No, hermano. ¿Qué soy? ¿Es 28 o 29? 28, no, debe ser como el 29. 29 debe ser, sí. 29. A ver. Los predestinó para que fueran hechos. ¿Será el 30? Amigo? Sí. Sí. Fíjate, a estos también glorificó. Tenemos nosotros un aoristo indicativo en voz activa, o sea, un pretérito perfecto español. O sea, es como aquel otro que dice que nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, lo cual esperaríamos que fuera un futuro. Nos sentará en los lugares celestiales. No, dice que ya nos sentó. Para Dios es un hecho consumado. De veras que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Es que está la certeza, porque la salvación, hermanos y hermanas, es la obra de Dios. No es una obra compartida entre nosotros y Dios. No se les olvide. Porque si esto fuera así, hermanos, entonces la salvación estaría Muy débil. en el lomo de un venado. Digo, para usar un dicho mexicano, a lo mejor ustedes lo captan perfectamente y lo usan en otra manera ya en sus países. O sea, sería totalmente Ambigua, ambigua, vaga, incierta. No, débil y fracturada, hermano. y en cualquier momento la... No, pues al suelo. Oye, ahora sí que Dios nos agarre. Dios los agarre justificados, hermanos.
Bueno, pues vamos a ver. Oye, a qué ver, tenemos una por pregunta aquí. para la mesa, hermano. ¿Seguiremos con la justificación la próxima semana? Ya se Bueno, acabó 5 los que íbamos a yo creo leer. que estuvo bien ahora. Mira, yo creo que la aportación de nuestro hermano fue absolutamente necesaria, utilísima y a ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Tenemos problemas para reproducir el video. ¿Se paró? No, sigue transmitiendo. Sí, más bien el video, nada más. Nada Se más. está oyendo. Sí. Algo pasa con el video, me parece, pero ¿Nos escuchan, hermanos, si todavía? nos escuchan, hermanos, por ahí, si nos hicieran el favor, ¿Nos escuchan y nos ven? nos escuchan y nos ven. El video sigue moviéndose. Sí, sí, sigue grabando. Acá en la pantalla nos apareció que de hecho ya terminamos el programa. Claro. Bueno, tenemos aquí un par de preguntas. Una, eh, dice así, nuestro hermano José Juan Porras Nevares o Nevares dice, con este pasaje nos da a entender que podremos perder la salvación, Pero, ¿con cuál pasaje? Del 21. por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, este es el versículo, hermano. Ah, Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. Pues no veo que el pasaje nos dé a entender que podemos perder la salvación. de hecho, ningún pasaje en la Biblia dice que podemos perder la salvación. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hermanos, es que este desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y este recibir con mansedumbre la palabra implantada no son obras de los hombres, no son obras que dependan de la fuerza, que dependan de la iniciativa o del poder humano. De ninguna manera. Porque miren, hermanos, este desechar toda inmundicia tiene que ver con la labor preponderante del creyente salvo. Es el creyente salvo el que puede desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Es el creyente salvo el que puede recibir con mansedumbre la palabra. Y por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, mantenernos. Y esto forma parte de las obras que Dios preparó de antemano para que Y anduviéramos bueno, en yo ellas. creo, hermano, hay una cuestión importante que a mí me gustaría también señalar. Yo creo que la Biblia es suficientemente clara. Ha revelado cuestiones que son en extremo importantes. Y si la salvación se perdiera, lo diría con todas sus letras. Si fuera un hecho tan importante para Dios, lo diría con todas sus palabras. Y estos textos no dicen eso. De hecho, ningún texto lo dice. Es decir, si fuera esa situación que se ha venido permeando, la Biblia no dejaría la ambigüedad de esta situación porque es importante. Y entonces el cristianismo no tendría sentido. Sería mejor ser judíos. Ellos por lo menos intentaban apegarse a las obras para salvarse. Eso era lo que querían hacer, ¿no? Entre más cumplían, pensaban que compensaban lo malo que hacían. Pues entonces es mejor el judaísmo. Si ese fuera el caso. Claro. Y como dices tú, la idea de perder la salvación es revestiría una importancia inmensa. Sin embargo, hay otros textos, ¿no? O sea, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Muy ¿Quién? claros. O sea, ¿quién nos puede arrebatar de su mano? Como si no fuera una mano poderosa. Además, Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Escogidos, ¿quién? Dios es el que justifica. En este Es el juez. sentido, es el juez. El único juez, Él es el juez. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo podemos pensar de perder la salvación con estas declaraciones? ¿No dijeron si sí nos ven o no? ¿O si nos oirán? Pregunta Lupillo Contreras, ¿mas mi justo por fe vivirá? ¿Es en el sentido forense? En el caso de Pablo, en los dos textos de Sí. Pablo, sí. En el caso de Hebreos, ahí está hablándole, está haciendo lo mismo que dice Santiago. Santiago está hablándole a gente que ya es cristiana de tiempo y que ha notado un desapego a este mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en el caso de Habacuc también. Y por eso Hebreos hace un énfasis ahí distinto al de Pablo. Por eso el famoso Mu, ¿cómo se llama, hermano? Mu. Estaban diciendo. Mi justo, ¿no? M-O-I. Es decir, el que es mi cristiano, por decirlo en palabras simples, ¿no? M-O-Y. Mu. Mu. Bueno, nuestra hermana Mari Rivas, que le agradecemos mucho su feedback, dice, sí, hermanos, perfecto. O sea, sí nos están viendo y oyendo. Ah, muy bien. Ah, qué bueno. Hermano Jorge Hernández, escucho y veo. Perfecto. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos. Les escuchamos y vemos muy bien. Nuestra hermana Marlene Rodríguez, gracias, hermana. Nuestro hermano Roberto Magaldi, sí, hermano, los vemos y los escuchamos. Gracias, hermano. Porque aquí dice que tenemos problemas para reproducir este video. Pero a lo mejor nomás nosotros aquí. Pero nada más, yo creo que aquí porque notamos que se sigue Moviendo el... moviendo el audio y el video. Bueno, quiero ver también, dice Roberto Magaldi, hermano, ¿será posible que en algún programa se ponga en claro y concreto estos conceptos de los que estuvieron hablando sobre ser justo o ser declarados justos? Ha sido muy interesante toda la reflexión que han hecho entre pasaje y pasaje, pero tal vez sea importante que hagan una mención ordenada de estos conceptos. Muchas gracias, hermano. Pues le vamos a encargar a nuestro hermano Roberto Magaldi que haga este trabajo. Pues sería retomar la grabación, ¿verdad? Y seguir los textos que mencionamos. Exacto. Porque sí ha habido orden, a veces quizá entre nosotros lo rompemos un poco, pero nuestro hermano venía muy ordenado. El aspecto lógico, Primero hablamos del sentido ético, sentido ético. allí con el texto de Génesis 6:9. Luego hablamos del sentido lógico. Para eso un buen texto es el de Proverbios 18:17. Además que Proverbios tiene una característica, ¿no? Es un libro horizontal, ¿no, hermano? De Es un- consejo, exactamente, un libro de para hombres. ser justos. Exactamente. Oye, hijo mío, la razón de tu padre, átala en tu corazón, es decir, es horizontal, no es vertical en el sentido Moral de la palabra. de Pablo, por ejemplo, ¿no? Es decir, la fe y la gracia viene de arriba y no se les olvide que es así. Y Proverbios tiene ese sentido, un sentido horizontal, Con tus otros, con iguales, tus semejantes, tu relación con otros. con el iguales. prójimo, con el padre, con los hijos, con los hermanos, con los vecinos. Es decir, no te des por fiador del otro. Es decir, hay una serie de un sentido. Por eso, entonces, cuando se utiliza en Proverbios la palabra justicia, tiene una connotación de tipo lógica, Razón. de razón. Exactamente. Bueno, y el tercero, el sentido forense del que hemos estado hablando, que Gálatas 2 y Romanos 5:1 son los mejores ejemplos que yo he visto de su aplicación. Incluidos Romanos 1:17, ¿verdad? Por supuesto, haciendo referencia. De hecho, Romanos es para esto y Gálatas también es para esto. Pero estos Eso. dos usos ahí en Gálatas 2 y Romanos 5:1 son los mejores que podemos encontrar para este sentido forense, judicial, jurisdiccional,
Y por último, este sentido religioso de apego a las ordenanzas y mandamientos del Señor, cuya definición pueden ver muy claramente ustedes ahí en el texto de Lucas 16, 1, 5, 6. 1, 5 y 6, donde dice muy claramente en qué sentido se usa ahí la palabra justo, y que es el mismo sentido que lo utiliza Santiago en prácticamente todo el capítulo 2, inclusive hasta parte del 3. Pero en el 2, en donde él está hablándole a cristianos y les está diciendo que sean justos, pues, que sean justos en el sentido de apegarse a la ley regia, como él la llama, que no es más que amar a tu prójimo como a ti mismo. Digamos, para hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando hoy. La ley regia también incluye amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Son estos Sí, dos, son los ¿verdad? dos mandamientos. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí nomás está haciendo el énfasis a esto porque previamente en el anterior ya había hablado del otro. Y ahorita Claro. en el 2 nada más está hablando ya de esta otra parte. Edad aproximada de Isaac en el sacrificio. Ah, caray, eso sí. Pues no sabemos, nada más que creo que era un joven, ha de haber andado por sus 10 ¿qué? años, Por sus 10 años. 8 años, ¿no? No sé. La escritura no nos No me ofrece acuerdo este yo. dato, Alguna hermano. vez vi algo de eso, pero no me acuerdo ahorita. Pero dice cómo, hermano, específicamente de uno lo lee. Edad aproximada de Isaac en el sacrificio. Si no me recuerdo eran 15, ¿no? 14, 14 años. 14 años. Tenía 14 años. Pero lo corroboro, ¿eh? De todos modos, para la siguiente, si me acuerdo, me acuerdo, lo busco y lo confirmo. Pero si no me recuerdo, tenía 14. Porque hay un texto donde su hermano mayor lo iba tirándole flechas, iba burlándose de él. Y este su hermano ya tenía 19 años y había una diferencia como de 5 años entre ellos, ¿no? O 6 años. Entre Ismael y... Ajá. Entonces, pues, por ahí. Pero lo checo, hermanos, ¿no? Yo se los busco el dato si es necesario. Saludamos a nuestra hermana Virginia Díaz. Nuestro hermano José Guerra, José Salvador Espina, Minor Rodríguez, que dice: hermanos, entonces cuando dice que fuimos declarados justos, ¿quiere decir que Dios nos declara inocentes sin culpa delante de Él? Exactamente. Sí, por la obra de Cristo, sí. Exactamente, bien dicho. Nuestro hermano Javid Xep, saludos desde Venezuela. Andrés Sánchez Amperio, creo que él nos escribe desde México, ¿verdad? No sé, hermano, no recuerdo. Él estudió en la Universidad de Guanajuato. Mari Rivas Lara, Martz López, Alexander González, Jorge Hernández, saludos desde Tabasco. Amén, Lupillo Contreras dice: las obras no producen fe. La fe tiene como fruto obras de justicia que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Así es, hermano. Sí, Francisco La Cueva dice que en algún comentario en su libro de Doctrinas de la Gracia, déjame te digo en qué capítulo 29, él dice que las obras son el núcleo de la fe. Por eso el énfasis de Santiago, que una está muerta sin la otra, como es el centro. La palabra que él usa es alma. Así, el alma de la fe son las obras, como queriendo hacer el énfasis en que las obras y la fe no están desvinculadas. Es un comentario que hay que tomarlo en cuenta mucho porque solo está tratando de ponerle énfasis a las obras, ¿eh? Claro. Pero lo dice en el sentido, están tan unidas una con la otra que no se puede pensar en la una sin la otra. Si realmente tenemos la fe de Dios como don en nosotros, inevitablemente tendremos obras. Ahora, que no piensen los hermanos que las obras son algo extraordinario. El Señor Jesús puso muchos ejemplos. Por ejemplo, Él dice, si le dan un vaso de agua a un niño pequeño, lo hicieron conmigo. O sea, ven los ejemplos que pones. Si a tu esposa le tratas bien en el diario, estás haciendo la obra que Dios quiere.
Si a tus hijos los tratas, esas son las obras, no, no es algo así que voy a construirle un templo, no se refiere a eso. Las obras son algo muy cotidiano que Dios quiere que hagamos. Mira, un hermano nos escribe desde Paraguay, hermano. Dice, Saludos, sí, hermano. Daniel Amarilla. Saludos desde Paraguay. Saludos para usted, hermano. Saludos, hermano. Nuestro hermano Jorge Hernández desde Tabasco. Tabasco. Norton Madrid López desde Colombia. Desde Magangué, Bolívar, Colombia. Saludos, Sal- hermano. Nuestra hermana Beatriz Scampini dice que en el Salmo 92:12 también se menciona justo. Seguramente Salmo 92:12 nada más para Salmo 92:12. ¿En Septuaginta o en No, Tanaj? yo creo que está pensando en Tanaj, mi hermana. Imagínate, hermano, los salmos. El justo florecerá como Es la que- palmera. Y ahí, El que se apega a la ley de Dios. sí, que se apela. Claro. Sería bueno ver qué dice Septuaginta, qué palabra estaba. Debe ser la misma, ¿no? Miguel Ángel Ortigosa, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Fuerte saludo para usted. ¿Dique? Nuestra hermana Lupillo Contreras. Nuestra hermana Mari Rivas Lara. Dice nuestro hermano Lupillo Contreras, así es, no caminamos haciendo obras de justicia para ser salvos o mantener la salvación. Caminamos haciendo obras de justicia como fruto de la fe que Dios nos otorgó, Jesucristo, para andar en las obras de justicia que Dios preparó que anduviésemos en ellas. Amén. Energizados por el Espíritu que nos fue dado, todo, absolutamente todo, es una obra 100% de Dios. Aleluya. Amén, hermano. Así Amén, es, amén. hermano. ¿Qué dice Jorge Hernández? Preguntaba a nuestro hermano Jorge por la edad de Isaac. Nuestro hermano Roberto Magaldi. Muchas gracias, hermano, desde La Plata, Argentina. Marx López, nuestra hermana Paloma Frau, José Guerra, nuestro hermano Espina, que nos están diciendo que nos estaban escuchando bien. Ah, gracias. Nuestro hermano Lupillo Contreras, nuestro hermano Calisto Otazú, José Guerra, nuestro hermano Roberto Magaldi, Marlen Rodríguez, Mari Rivas, Jorge Hernández, Mari Rivas, José Juan Porras Nevarez, glorificó a Auristo futurista, un suceso que es futuro ya hecho, ya concretado. Sí, así le llaman a veces a este tipo de auristos. Futurista, no simplemente un hecho futuro, sino un hecho real, Consumado. concretado, consumado. Cristina Rosa, desde Ensenada, Buenos Aires, Argentina. Un fuerte saludo para usted, hermana Cristina. Saludos. Alexander González, se oye muy bien. Salvador Espina. Dice, ¿podemos perder nuestra salvación? Pregunta José, como queriendo él contestar. Salvador Espina. Ya hemos afirmado que es posible perder nuestra seguridad de salvación. Ya hemos afirmado que es posible perder nuestra seguridad de salvación. No hemos afirmado eso. No hemos afirmado esto. Esto no significa, sin embargo, que perdamos la salvación misma. Yo creo, hermano, que ni una cosa ni otra. A lo mejor lo que O quiere decir es que hay aquel- duda en el cristiano a veces por las cosas que hace y se siente tan mal que piensa que perdió su salvación. Si ese es el caso, bueno, pues eso es algo subjetivo. Es decir, el cristiano puede llegarse a ser. sentir tan mal que puede pensar eso, pero olvídelo, hermano. Su salvación está segura, independientemente de lo que usted piense, porque no depende de eso. O sienta. Sí, no depende de las cosas subjetivas, porque esto es algo declarativo, forense, externo.
Hermano, nosotros somos salvos porque Cristo padeció por nosotros. Algo que estuvo fuera de nosotros. Lutero lo llamaba la justicia extra nos, la justicia que Dios realizó fuera de nosotros. Es el sacrificio, es Cristo el que nos salva, no nosotros con Cristo, no algo que está ocurriendo dentro de nosotros. Este es un principio fundamental. Hay que leer bien ese comentario. Y resulta que, como hemos dicho repetidamente aquí, que las obras son simplemente una muestra de que estamos obedeciendo, que estamos en la fe. Dice, esto no significa, sin embargo, que perdamos la salvación misma. Estamos considerando ahora la cuestión de la seguridad eterna. Yo creo que estaba contestando nuestro hermano Salvador Espina ok, sí, parece que sí, ¿verdad? a nuestro hermano, sí, Minor. ¿Puede una persona justificada perder su salvación? Sabemos cómo cómo ha respondido a la pregunta la Iglesia Católica Romana. Roma insiste en que la gracia Bueno, ya de lo la leímos. justificación, Acuérdense que yo sí, traje Dessinger, donde leímos que para ellos es de condenación decir que la salvación es segura. claro. Ya lo leímos eso. Por ahí en un programa, no sé, hace 4, ¿no? Sí. Bueno, nuestro hermano Espina tiene aquí mucho que decir, que le pedimos que mande esto que nos ha puesto aquí, hermano Salvador. Nos lo pueda usted mandar para poderlo colocar en la página y muchos puedan disfrutar de esta enseñanza suya, de esta participación. Muchas gracias. Antero Galindo, desde Morelia. Saludos para usted, hermano. Alexander Porras, Cascante. Nuestra hermana Paloma, gracias por la explicación. Calisto Otazú, Marlen Rodríguez. Hermanos, entonces somos declarados justos por la fe en Cristo Jesús y por esta causa practicamos la justicia según dice Santiago. Efectivamente, hermano. Así es, hermana. Dice Calisto Otazú, Gálatas 3:11, último párrafo, el justo vivirá por fe. Sí, hermano, gracias. La misericordia y la verdad insignia del cristiano. Así es, hermano. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice que nos salvó, no que nos va a salvar. Si lo pueden leer, por favor. Segunda de Timoteo 1:9. Lo leo, segunda de Timoteo 1:9. Dice, por tanto, el 8, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino compórtate conmigo, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, Sigue. no conforme a nuestras obras, sino según a su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos. Amén. Y que ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Amén. ¿Qué decir? ¿Qué discutir este texto? Nada. Fueron sus últimas palabras de Pablo, además. Pensamos igual. Fíjate lo que estaba diciendo antes de morir. Dice nuestro hermano José Salvador Espina, mis amados hermanos, lo que les compartí es un estudio que refiere a que es imposible que hayamos nacido de nuevo para poder perder la salvación. Amén, hermano. Nuestro hermano, es que ahí y sigue diciendo, porque es breve.
porque nuestra salvación es meramente la justificación de lo que Cristo hizo por cada uno de sus escogidos. Nuestra salvación es meramente la justificación. La salvación es la declaración de justicia. No, bueno, es muy ambiguo. Es que es más extenso la palabra salvación. Claro. Nuestra salvación Incluye, por ejemplo, el nuevo nacimiento, la regeneración, cosas que la declaración forense no incluye. Y la salvación como palabra es un poco más amplia. muy amplia. Sí, entonces equipararlas solo para entender que es forense estaría bien, pero no agota el significado de salvo, porque salvo incluye la adopción, por ejemplo, Claro. lo cual la declaratoria no incluye nada de eso. Y perdón de los pecados. Exacto, se incluye más cosas. Incluye la glorificación, todo el proceso de la santificación. Sí, entonces, sí, la salvación es algo completo. No solo es la mera justificación, pero poder usarse como equivalente si entendemos bien la diferencia, ¿eh? Sí. Nuestro hermano Lupillo, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Amén. Uno de Así mis es. textos favoritos. Hermanos, pues agradecemos muchísimo toda su abundante participación, su compañía, Paciencia. su paciencia, su presencia con nosotros, que para nosotros es importantísima, algo que agradecemos mucho. Amén. Y bueno, pues el tiempo se ha cumplido. Parece ser que no tenemos otra participación adicional. No, creo que ya. Hermanos y hermanas, pues muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Fue un placer estar con ustedes. Una bendición y les esperamos el próximo miércoles, Si Dios nos da licencia. si Dios así nos lo permite, para tener otro encuentro magnífico como este en su programa Charlas Bíblicas. Buenas noches. Hasta luego, hermanos. Muy buenas noches. Gracias por estar presentes, hermanos. Bendiciones, hermanos.